Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho teneros aquí una vez más. Hoy estoy súper emocionada de hablar de un tema que sé que a muchos de vosotros os interesa, la verdad sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como todos sabéis, o si no lo sabéis, ya os lo cuento yo, Hande y Kerem fueron la pareja estrella de la serie Love is in the Air, y bueno, la química entre ellos traspasó la pantalla, ¿verdad? Literalmente todo el mundo se preguntaba si ese amor era real. Y aunque ya ha pasado un tiempo desde que la serie finalizó y sus respectivas relaciones han tenido altibajos, la pregunta sigue en el aire: ¿qué hay de cierto en todo lo que se rumorea sobre Hande y Kerem? Pues bien, hoy vamos a desentrañar todo esto. Vamos a hablar de una entrevista exclusiva que Hande Erçel concedió, donde aparentemente confirma la verdad. Sí, lo habéis oído bien, confirma. Y os aseguro que las respuestas que dio son súper reveladoras y van a sorprender a más de uno. Así que si sois fans de Hande, de Kerem, de Love is in the Air o simplemente os encantan los chismecillos de la farándula, este vídeo es para vosotros. Os prometo que no os vais a aburrir. Pero antes de empezar con el contenido jugoso, quiero pediros un favor enorme. Si aún no estáis suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dadle al botón de suscribirse, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y por supuesto, dadle un buen like a este si os gusta, que me ayuda muchísimo. Ahora sí, preparados para descubrir la verdad detrás de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Empecemos. La entrevista a la que me refiero fue una conversación íntima, donde Hande se mostró más abierta y sincera que nunca. La entrevistadora, una periodista turca muy conocida, le hizo preguntas directas, sin rodeos, y Hande, para sorpresa de muchos, respondió con honestidad. La atmósfera era palpable, cargada de expectación y un cierto halo de misterio que solo las estrellas pueden crear. La propia elección de la entrevistadora, una figura respetada en el mundo del periodismo turco, sugería la importancia del evento. La periodista, conocida por su sagacidad y su capacidad para abordar temas delicados con tacto y perspicacia, era la persona perfecta para desentrañar los secretos que rodeaban a Hande y Kerem. La primera pregunta, obviamente, fue sobre su relación con Kerem. Recordad que después de la serie ambos mantuvieron una relación sentimental, muy mediática, y luego, un tanto misteriosamente, rompieron. La expectación era máxima. La serie Love is in the Air no solo catapultó a Hande y Kerem a la fama mundial, sino que también generó una legión de seguidores que ansiaban que su amor traspasara la pantalla. Cuando efectivamente la pareja confirmó su relación fuera del set, el fervor de los fans se desató por completo. Sin embargo, la posterior ruptura, envuelta en un manto de especulaciones y rumores, dejó a muchos con el corazón roto y con la incertidumbre de lo que realmente había sucedido. Entonces la entrevistadora le preguntó: ¿cómo fue la transición de la ficción a la realidad en vuestra relación? Y aquí viene lo interesante. Hande, después de una pequeña pausa, que ya de por sí generó expectación, respondió con una sonrisa: fue una experiencia intensa. Trabajar juntos en algo que nos apasionaba y al mismo tiempo, descubrir sentimientos fuera del set. Fue algo muy especial. Creo que ambos aprendimos mucho. Fijaos en la sutileza de las palabras, ¿verdad? No niega la existencia de una relación sentimental, sino que la describe como intensa y especial. Ya estamos empezando bien. La elección de palabras de Hande fue meticulosa. Intensa sugiere una experiencia llena de emociones, de pasión, de momentos que marcaron sus vidas. Especial evoca un sentimiento de singularidad, de algo que no se encuentra a menudo, de un vínculo que iba más allá de la mera conexión laboral. La forma en que Hande evitó los detalles explícitos, pero al mismo tiempo dejó entrever la profundidad de la experiencia, demostró su habilidad para comunicarse de manera efectiva sin revelar demasiado. La siguiente pregunta fue, y esta es clave: ¿se puede decir que hubo amor verdadero entre vosotros? Aquí Hande respiró hondo y tras unos segundos de silencio, que os juro parecía que el mundo se detenía, respondió: yo creo que sí. Creo que hubo un sentimiento muy fuerte, muy genuino. ¿Amor verdadero? Yo diría que sí. Y no me arrepiento de nada. ¡Bum! Ahí lo tenéis, la confirmación que todos esperábamos. No solo reconoce que hubo sentimientos, sino que los califica como fuertes y genuinos. ¡Guau! Es una respuesta que sinceramente creo que contenta a los fans que creían en ese amor. Y a mí también. La forma en que lo dice, la emoción en su voz, es muy difícil de fingir.
La expresión de Ande durante esos cruciales segundos de silencio era elocuente. Sus ojos, que usualmente irradian alegría y vivacidad, ahora reflejaban una mezcla de nostalgia, ternura y una pizca de melancolía. Yo creo que sí fue un susurro, una afirmación suave pero firme, que resonó con la autenticidad que solo se encuentra en las palabras que surgen del corazón. La elección de las palabras fue aún más significativa. Sentimiento muy fuerte denotaba la profundidad de la conexión que habían experimentado. Muy genuino, revelaba la honestidad de sus emociones, la ausencia de pretensiones o falsedades. Ande no estaba simplemente admitiendo que hubo algo entre ellos, estaba afirmando que ese algo era real, que era sincero y que había dejado una huella imborrable en su ser. El no me arrepiento de nada fue la guinda del pastel. Demostró que a pesar de cualquier dificultad que pudieran haber enfrentado, Ande valoraba la experiencia, que había aprendido y crecido a través de ella. Fue una declaración de madurez, de aceptación y de gratitud por el amor que una vez existió. Pero la entrevista no se quedó ahí. La periodista inteligentemente profundizó en la situación actual de Ande y Kerem. Le preguntó: ¿mantenéis contacto? Y aquí la respuesta fue aún más reveladora. Ande contestó: sí, mantenemos un contacto cordial. Nos deseamos lo mejor mutuamente. Hemos compartido momentos muy importantes, y eso crea un vínculo que, de alguna forma, perdura. Somos maduros y respetamos el espacio del otro. O sea, que aunque la relación sentimental haya terminado, existe un respeto y una madurez que permite una relación cordial. Esto es muy importante porque demuestra que no hubo un final abrupto ni con malos rollos. Por el contrario, se puede deducir que ambos han evolucionado y aprendido de la experiencia. Además, el hecho de que se deseen lo mejor, es un signo de cariño y consideración. La confirmación de que mantienen contacto, aunque sea cordial, disipó cualquier duda sobre la posibilidad de una enemistad. La honestidad de Ande al admitir este contacto fue un claro mensaje de respeto hacia Kerem y hacia la historia que compartieron. La mención de que se desean lo mejor mutuamente fue un gesto de madurez y elegancia. Significaba que a pesar de que sus caminos se separaron, aún conservaban un aprecio mutuo y se deseaban felicidad en sus vidas. Hemos compartido momentos muy importantes, y eso crea un vínculo que, de alguna forma, perdura, es una frase que resume la esencia de una relación que dejó una marca en sus corazones. Implicaba que aunque el amor romántico se había desvanecido, la conexión basada en la experiencia compartida, el respeto y el cariño seguía vigente. Somos maduros y respetamos el espacio del otro, es una declaración de autonomía y respeto mutuo. Ande dejó claro que ambos habían crecido, que habían aprendido a respetar sus límites y que se habían dado el espacio necesario para avanzar en sus vidas por separado. Otra pregunta crucial fue sobre la posibilidad de una reconciliación en el futuro. La entrevistadora astutamente planteó la pregunta: ¿crees que podría haber una segunda oportunidad para vosotros? Ande, con una sonrisa enigmática, respondió: nunca se sabe lo que depara el futuro. La vida da muchas vueltas. Lo importante es vivir el presente y ser felices. Uf, qué respuesta más diplomática y esperanzadora. No descarta nada y al mismo tiempo, no se compromete a una respuesta definitiva. Es una forma de dejar la puerta abierta a la posibilidad, pero sin crear falsas expectativas. Ya sabéis, el clásico nunca digas nunca. La sonrisa enigmática de Ande sugirió que la idea de una posible reconciliación no era del todo descabellada. La frase nunca se sabe lo que depara el futuro es un cliché, pero en este contexto, cobró un significado especial. Indicó que Ande estaba abierta a la posibilidad de que sus caminos volvieran a cruzarse, aunque no necesariamente en el ámbito romántico. La vida da muchas vueltas, fue una afirmación de la imprevisibilidad del destino, un recordatorio de que las circunstancias pueden cambiar y de que las relaciones pueden evolucionar de formas inesperadas. Lo importante es vivir el presente y ser felices, fue el mensaje más significativo de la respuesta. Ande dejó claro que independientemente de lo que el futuro deparara, su prioridad era disfrutar del presente y encontrar la felicidad en su vida actual. Pero lo que más llamó la atención, y aquí es donde el corazón de los fans de Love is in the Air dio un vuelco, fue cuando la entrevistadora le preguntó: ¿qué es lo que más echas de menos de vuestra relación? Ande, con los ojos brillantes, respondió: los momentos de complicidad, las risas, la forma en que nos entendíamos sin palabras. La energía que teníamos juntos. Eso es algo que echo de menos. Madre mía.
¡Qué frase tan emotiva! Evidentemente Ande recuerda con cariño los momentos especiales que vivió con Kerem. Se puede notar la nostalgia, pero también el cariño. La energía que tenían juntos es algo que los fans percibimos en la serie, y escuchar que ella también lo sé. Tía, es muy especial. La respuesta de Ande fue un testimonio de la profunda conexión que había existido entre ella y Kerem. Los momentos de complicidad revelaron el entendimiento tácito, la conexión profunda que existía entre ellos. Las risas indicaron que compartieron momentos de alegría y diversión, que se sentían cómodos el uno con el otro. La forma en que nos entendíamos sin palabras evidenció un nivel de comunicación más allá de las palabras, una conexión telepática, por así decirlo. La energía que teníamos juntos fue la frase más evocadora de todas. Capturó la chispa, la magia, la química que irradiaban cuando estaban juntos, algo que los fans presenciaron en la serie y que también se manifestó en su relación fuera de la pantalla. El hecho de que Ande admitiera que echaba de menos esa energía demostró que era un aspecto fundamental de su relación, algo que la había marcado profundamente. En la entrevista, también se abordaron los rumores sobre supuestas terceras personas en su relación. La entrevistadora le preguntó directamente, ¿hubo infidelidades por vuestra parte? Ande, de manera categórica, respondió, no. No hubo infidelidades. Las razones de nuestra separación fueron otras, pero nunca hubo una falta de respeto hacia la relación. ¡Qué alivio! Saber que no hubo traiciones, que la ruptura se debió a otros motivos, es importante. Esto le da un valor añadido a la relación que mantuvieron, y reafirma la honestidad de ambos. La respuesta de Ande fue contundente y clara. Despejó cualquier duda sobre la presencia de terceras personas y confirmó que la ruptura se debió a otros factores. Las razones de nuestra separación fueron otras, fue una frase misteriosa, que insinuó que la separación tuvo motivos complejos, pero no relacionados con la infidelidad. Nunca hubo una falta de respeto hacia la relación, fue una declaración de integridad. Ande enfatizó que a pesar de las circunstancias, ambos se mantuvieron fieles a sus valores y a los sentimientos que compartieron. Además de hablar sobre Kerem, Ande también se refirió a su actual situación sentimental. La entrevistadora le preguntó, ¿estás enamorada actualmente? Y Ande con una sonrisa respondió, soy una persona que cree en el amor. Y estoy muy feliz en este momento de mi vida. No dio nombres, no entró en detalles, pero dejó claro que está enamorada, y que es feliz. La respuesta de Ande fue un rayo de optimismo, una afirmación de que el amor seguía siendo una fuerza importante en su vida. Soy una persona que cree en el amor, fue una declaración de fe, una manifestación de su visión romántica del mundo. Estoy muy feliz en este momento de mi vida, fue una afirmación de bienestar, una indicación de que había encontrado la felicidad en su presente. Finalmente la entrevista concluyó con una reflexión sobre el futuro. La entrevistadora le preguntó, ¿qué le dirías a tus fans que aún sueñan con veros juntos? Ande con una sonrisa amable respondió, les agradezco su cariño, su apoyo, y que sigan creyendo en el amor. Les digo que vivan el presente, que sean felices, y que disfruten de cada momento. El futuro es incierto, pero lo importante es ser felices con lo que tenemos. La respuesta de Ande fue un mensaje de agradecimiento, optimismo y esperanza. Les agradezco su cariño, su apoyo fue un gesto de gratitud hacia sus fans, un reconocimiento de su afecto incondicional. Que sigan creyendo en el amor, fue una invitación a la esperanza, un recordatorio de la importancia de creer en el poder del amor. Vivan el presente, que sean felices y que disfruten de cada momento fue un consejo valioso, una invitación a la felicidad en el aquí y ahora. El futuro es incierto, pero lo importante es ser felices con lo que tenemos, fue un mensaje de aceptación, un reconocimiento de que el futuro es impredecible, pero que lo más importante es ser felices con lo que se tiene en el presente. En resumen, y creo que a estas alturas estáis de acuerdo conmigo, esta entrevista de Ande Ercel es una bomba informativa. Confirmó que hubo amor verdadero entre ella y Kerem, que mantienen una relación cordial, y que no descarta un futuro incierto. Además reveló que echa de menos los momentos de complicidad, que no hubo infidelidades, y que actualmente está enamorada. ¡Guau! Y hasta aquí el resumen de esta entrevista exclusiva. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado de esta inmersión en el mundo de Ande y Kerem. La entrevista de Ande Ercel fue una ventana a su corazón, un vistazo a sus pensamientos y sentimientos más profundos. Reveló una mujer madura, honesta y llena de esperanza.
Así que, como hemos visto, la entrevista de Ande nos revela mucho sobre su relación con Kerem. Confirma el amor, el cariño y el respeto mutuo. Y aunque el futuro es incierto, nos deja con la esperanza de que, de alguna forma, la magia de Love is in the Air perdure en el corazón de todos los fans. La entrevista no solo proporcionó detalles sobre la relación de Ande y Kerem, sino que también ofreció una lección sobre el amor, la madurez y la aceptación. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que os haya parecido interesante y que hayáis aprendido algo nuevo. Me encantaría saber vuestras opiniones. ¿Qué os pareció la entrevista de Ande? ¿Os sorprendieron sus respuestas? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y responderos. ¿Creéis que algún día volverán a estar juntos? Contádmelo todo. La entrevista generó una oleada de reacciones en redes sociales. Fans de todo el mundo expresaron su emoción y sus opiniones sobre las respuestas de Ande. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de análisis de las palabras de Ande y de especulaciones sobre el futuro de la pareja. Y por favor, no olvidéis darle un like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Esto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Y no olvidéis activar la campanita para no perderos ningún vídeo. La entrevista de Ande no solo fue un evento informativo, sino también un momento de conexión con sus fans. La transparencia y la honestidad de Ande fortalecieron el vínculo con sus seguidores y generaron una mayor admiración por su persona. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.